Ya me oye la grabación, gracias. Muy buenas noches, tengan todos ustedes en este gran sábado. En verdad, es un excelente día para que podamos estar aquí con ustedes en una conferencia más del maestro José Miguel González, que hoy nos va a dar una gran historia, una gran tema que enaltece toda la historia del derecho en México. Sabemos nosotros como abogados que existe una gran historia, existe una gran eh, parte del nacimiento, de lo que es el origen de toda esta gran vida jurídica que nosotros vivimos todos los días. En México existe una gran variedad, diferentes temas, y hoy, en Conferencia Bohemia Jus, vamos a tener un gran tema con el maestro José Miguel González. Soy el maestro Jorge Gómez, sean ustedes bienvenidos. Recuerden, estas conferencias también quedan grabadas en nuestras redes sociales, se suben también a los chats correspondientes, y le damos las gracias a todos los compañeros y todos y todas las administradoras que nos han permitido las publicaciones de las grandes conferencias del maestro José Miguel, y que de mi parte, de su servidor, pues vamos a estar al tanto de toda esa despliegue de conocimiento jurídico que nos brinda el maestro José Miguel González, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, título con mención honorífica con la tesis Importancia Social y Doctrinal de los Interdictos, maestría en Educación por la Universidad del Valle de México, director de la carrera de Derecho en la Universidad del Valle de México, VM Campus Lomas Verdes, director jurídico del Sorteo TEC, Estado de México, director de la Escuela Superior de Ciencias Jurídicas, maestro de asignatura definitivo por oposición en la Universidad Nacional Autónoma de México, con 30 años de servicio. En septiembre de 2020, fue nombrado coordinador general de la Comisión de Estudios de Derecho Civil y Mercantil en el Instituto de Ciencias Jurídicas del Estado de México. Abogado postulante en materia civil, familiar, mercantil, administrativo, laboral, tiene todas las facetas que tienen que ver con el derecho, con 30 años de experiencia en materia procesal. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy es una gran noche, noche de BM Abuse. Cedo el uso de la voz al maestro José Miguel González. Buenas noches. Muchas gracias, maestro Jorge Gómez. Muy buenas noches. Tengan todos ustedes, estimados colegas, estimados amigos. Es un gusto para este grupo de trabajo, Buró Jurídico Investigador, el poder estar nuevamente con ustedes en una más de nuestras sesiones de Bohemia Jus. Este programa de Bohemia Jus, que pues ya tiene poquito más de 3 años de estarse presentando, y donde, como lo comentaba acertadamente el maestro Jorge Gómez, pues buscamos resaltar todos esos aspectos de carácter histórico y jurídico que resultan trascendentes para la historia de nuestro país. Siguiendo nosotros en la misma tesitura que habíamos iniciado el año anterior, donde se cumplen los 200 años de la consumación de nuestra independencia nacional, pues tenemos ahora lo referente en ese mismo orden de ideas, pues hoy vamos a abordar la importancia diplomática de la construcción de México. En ese sentido, es importante que nosotros destaquemos lo siguiente. Es importante o son importantes desde luego en la consolidación del Estado mexicano, que ha sido pues aquí el móvil principal de las pláticas del año pasado y de este año, pues el señalar, destacar distintos aspectos. Hemos hablado de los grandes juristas, hemos hablado de grandes estadistas, hemos tenido ya dos pláticas referentes
pues a la participación de la mujer en la consolidación del Estado mexicano, pero hoy pues nos vamos a referir a un tema muy particular y que es el tema de los grandes diplomáticos. Y aquí quisiera abundar un poquitito en este comentario. No nada más son importantes los hechos de armas, no nada más es importante pues el establecer una estructura de carácter legal con autoridades encargadas de hacer valer la ley, sino que también el tema de la diplomacia resulta sumamente importante, porque muchos de los aspectos que vamos a destacar el día de hoy, pues nos hablan de ese camino en la consolidación de nuestro Estado mexicano que se ha venido dando a lo largo del México independiente, y vamos a ver también una parte previo a lo que es la consumación de la independencia y que se da durante pues todo lo que fue la guerra de independencia. Vamos a destacar principalmente el día de hoy la labor de cuatro grandes diplomáticos que además hay que decirlo, fueron también abogados. Y vamos a ir destacando nosotros esa participación de cada uno de ellos en la consolidación del Estado, en el reconocimiento de nuestra independencia nacional y sobre todo, pues también en lo que es el fortalecimiento de nuestra soberanía nacional. Sean ustedes bienvenidos, estimados amigos, aquellos que nos acompañan ahorita de forma pues directa en lo que es esta reunión de Zoom, a los amigos de YouTube, a los amigos de Facebook y a todas estas personas que están dentro de nuestras redes sociales y que amablemente nos vienen siguiendo pues ya desde hace más de 3 años. Sean entonces todos ustedes bienvenidos y damos entonces inicio ya a lo que es esta plática que lleva por nombre, pues, es todo esto referente a lo que es esa labor diplomática en la consolidación de lo que es, en este caso, nuestro Estado mexicano. Hacemos unos primeros comentarios para ya después, pues, hablar de estos cuatro personajes que a continuación voy a mencionar. En la consolidación del México independiente, encontramos nosotros diversos tipos de contribuciones por parte de diversos personajes. Ya lo destacábamos nosotros. Hay contribuciones en el aspecto bélico. No podemos negar, pues, la importancia que van a presentar aquí lo que son los hechos de armas. Las contribuciones en el plano legal. Tuvimos nosotros, con motivo del Día del Abogado, nuestra última sesión de Bohemia Jus, donde destacamos pues la participación de los grandes juristas. Profesor, ¿puede poner su micrófono? Por cuestiones técnicas se apagó. Gracias. Profesor, por cuestiones técnicas se apagó su micrófono. ¿Puede ponerlo, por favor? Gracias. Gracias. Una disculpa. Sí, ya, perdón. Entonces, bueno, comentábamos nosotros al respecto que en relación a este comentario, no todas las aportaciones se han dado, pues nada más en el aspecto bélico, en los hechos de armas, a nivel legal, a nivel político, sino que se presentan diversas situaciones que es importante destacar. Y a diferencia de estos campos, pues la actividad diplomática no es a través de hechos de armas, sino de gestiones tendientes a reconocernos como país independiente y sobre todo como ente soberano. Bien, aquí recordemos, y eso fue lo que nos llevó a iniciar el año pasado, 2021, con motivo de la consumación de la independencia,
toda esa parte referente a lo que es la consolidación del Estado mexicano. ¿Por qué? Porque la historia patria nos ha llevado a conmemorar un 15, un 16 de septiembre como inicio de esta gesta de independencia, pero poco hablar de las vicisitudes que se presentan a partir de la consumación de la independencia que se da hasta el año de 1821. No fue inmediato el reconocimiento de nuestra independencia. En el caso, por ejemplo, de España, pues va a ser hasta el año de 1836 cuando nos reconoce como país independiente. Con Estados Unidos se dan también situaciones similares. Por eso es que destacamos hoy pues todas esas gestiones que se han venido dando en miras de esa consolidación, sobre todo en gran parte del siglo XIX, y pues vamos a destacar también algunos aspectos de lo que es el siglo XX. En ese mismo orden de ideas, pues vamos a definir qué entendemos por diplomático. Es un servidor público que bien puede ser de carrera o que también pues se da con motivo de una designación política que ejerce la representación del Estado en las relaciones internacionales. Es decir, no estamos hablando de una función menor o de poca importancia. Está lo que es el servicio diplomático de carrera, el servicio exterior mexicano, pero pues está también todo esto que se ha venido dando dentro de las facultades discrecionales del titular del Poder Ejecutivo de designar al cuerpo diplomático mexicano en representación, pues ante otros países y en representación también ante los organismos internacionales. Así es que encontramos en el campo diplomático a diversos personajes que va a ser a través de sus gestiones, perdón, en materia exterior que reafirman la existencia y soberanía de nuestro país. Tema no menor porque no ha sido un camino sencillo y es por eso que en esta plática del día de hoy pues lo queremos nosotros destacar. Dentro de lo que es el siglo XIX, que es a lo que nos vamos a abocar nosotros principalmente, pues nos permitimos destacar primeramente la labor de don Miguel Ramos Arizpe, que se da en parte de lo que es la guerra de independencia. Ahorita vamos a señalar años importantes como el de 1812, todavía en esa guerra de independencia, y también a partir de la consumación de la independencia. Citamos primeramente aquí algunos datos biográficos de don Miguel Ramos Arizpe. José Miguel Ramos Arizpe nació en San Nicolás de la Capellanía, corregimiento de Saltillo, hoy estado de Coahuila, un 15 de febrero de 1775. De ahí entonces que uno de los municipios colindantes con el municipio de Saltillo, capital de Coahuila, lleve por nombre Ramos Arizpe. En el camino que hay de Monterrey a Saltillo, encontramos ese municipio que además es donde se ubica el Aeropuerto Internacional de la ciudad de Saltillo. En el caso de Don Miguel era miembro del clero, sigue la carrera sacerdotal, pero también obtiene el doctorado en cánones y en leyes. Falleció siendo decano de la Catedral de Puebla en el año de 1843. Pero vamos a destacar esa importante labor de don Miguel y la tenemos aquí. Como diputado a las Cortes de Cádiz, surgen los diputados provinciales, buscando una representación con igualdad de derechos de las colonias de América. Señaló el deseo, entre otras cosas, en esa participación que da como diputado a las Cortes de Cádiz, el que se borraran esas diferencias odiosas que existían en lo que hoy es nuestro país
en lo que entonces era el virreinato de la Nueva España, como el hecho de los gachupines, término pues con el cual se aludía a los españoles peninsulares, el término de criollo, hijos de españoles pero nacidos en América, y pues otro tipo de títulos como indio, mulato, coyote, tente en el aire, salta para atrás, no te entiendo, que vinieron a conformar lo que eran las castas que establecían distintos límites pues distintos rangos a nivel social que resultaban odiosos. Todo esto para que no hubiera mayor diferencia que la que inducía la virtud y el merecimiento. Es decir, en España se dan las Cortes de Cádiz con el fin de establecer una nueva constitución en la monarquía española, tanto en lo que es el territorio peninsular de lo que era, es y sigue siendo España, como también pues en todas esas posesiones que se tenían en ultramar. Surge en este caso pues el carácter de los diputados provinciales, es decir, estas provincias de América, virreinatos, capitanías, etcétera, pues tienen ya una representación en esa constitución, que además hay que destacar algo interesante, una constitución de carácter liberal que pues no convenció mucho a los monarcas españoles. Esta constitución, que en términos coloquiales es conocida como la Pepa, y es conocida como la Pepa ya que se promulga un 19 de marzo de 1812. El 19 de marzo es el día de San José, el día de los Pepes, y por eso pues se vino a llamar como la Pepa. Pero entonces tenemos esa representación ya de diputados americanos dentro de lo que son las Cortes de Cádiz, y uno de los planteamientos de don Miguel pues es el acabar con esas castas, con esas divisiones odiosas, y solamente establecer como criterio de distinción la virtud y el merecimiento. Cuando don Miguel regresa a México, establece la primera diputación provincial en Saltillo, lo que daría lugar a la creación de la forma federal del Estado, ya bajo la Constitución de 1824, y así la nación iría a mantener unidas todas sus provincias, logrando su continuidad hasta hoy en día. Yo sé, estimados amigos, que muchas veces pudiera ser motivo, pues, de cierto cuestionamiento, qué tan fuerte es, qué tan propia es nuestra convicción acerca del sistema federalista. Hay quien dicen que en realidad, pues, es una imitación del país del norte que al establecerse como Estados Unidos de Norteamérica, pues también nosotros imitemos a través de los Estados Unidos mexicanos. Pero lo cierto es que en ese federalismo que se consolida por primera vez en la Constitución de 1824, mucho tienen que ver este sistema de diputaciones provinciales que surgen a partir de la Constitución de Cádiz que hemos venido destacando nosotros. Por eso es, y aquí presentamos este mote histórico de don Miguel, que se le viene conociendo históricamente como el padre del federalismo en México. Obviamente no es el único. Hay que destacar ahí, pues, la participación del padre Mora, José María Luis Mora, obviamente de Fray Servando Teresa de Mier, que también fue sacerdote, y de personas que contribuyen al federalismo. Pero bueno, se le ha venido en destacar y conocer como padre del federalismo y quien plantea, como ya comentábamos, ante las Cortes de Cádiz, la necesidad de la autonomía política, económica y administrativa también de las provincias. Ya se plantea
una independencia. Posteriormente, su participación en la creación y promulgación de la Constitución Federal de 1824, que resulta determinante para la consolidación del Estado federal, además de ser la primera constitución del México independiente como tal. Y destacamos aquí esta frase de Don Miguel que encierra pues precisamente esta gran importancia. Así que todo el espíritu de la Constitución de Cádiz se había transfundido en la Constitución Federal Mexicana, bajo la forma de la de Estados Unidos. Muchas veces es importante tratar de entender nosotros de una manera objetiva, pues aspectos tan importantes como el del nacionalismo. Sin renunciar nosotros a ello, pues aquí está destacando don Miguel la importancia, ese espíritu de la Constitución de Cádiz que necesariamente pues se percibe en nuestra Constitución de 1824. Y pues esta imitación, si se puede llamar así, pues de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica del año de 1776, que se establece pues también como una república federal. Ahí entonces pues presentamos nosotros pues a este pionero de la labor diplomática con estas aportaciones muy importantes en la representación de la Nueva España ante las Cortes de Cádiz y trayendo de las Cortes de Cádiz a nosotros ese espíritu de las diputaciones provinciales donde se ve estableciendo el antecedente de lo que van a ser la representación de las entidades federativas y pues también bajo la forma federal que pues traemos de los Estados Unidos de Norteamérica. Es nuestro primer personaje. Tenemos otros tres personajes que también debemos nosotros de mencionar y de destacar su labor en tiempo y espacio. Recordemos que en lo que es el análisis histórico, en lo que es el comentario en la historia, no solo de nuestro país, sino a nivel mundial, jamás podemos pasar por alto esa dimensión histórica del tiempo y del espacio. ¿Cómo sabemos que en el plano jurídico, pues resulta también fundamental la ley de aquí y de ahora? Nuestro segundo personaje que traemos hoy al comentario es don Manuel Doblado, también en ese entorno del siglo XIX. En el caso de don Manuel Doblado, nacido en el estado de Guanajuato y a la postre también, dentro de sus múltiples cargos, tuvo el de gobernador del estado de Guanajuato, gobernador de su entidad natal. Tenemos este primer comentario. Ministro de Relaciones Exteriores con don Benito Juárez, negoció con los representantes de la alianza tripartita conformados por España, Francia e Inglaterra, quienes exigían el pago de sus créditos. Habiendo ya tomado los puertos de Veracruz y Tampico, realizó y firmó los tratados de la Soledad. Se pudo negociar con España, se pudo negociar con Inglaterra. Tristemente no se da con Francia. Sufrimos como tal esa invasión francesa, esa intervención francesa, como históricamente se le conoce, pero logra don Manuel negociar, al menos con España y con Inglaterra, a través de los tratados de la Soledad, la forma en que se iba o debería de cubrirse ese adeudo con el fin de evitar esa invasión. Lamentablemente no se evita, pues respecto de lo que es Francia, pero también sabemos, pues
el destino final que tuvo esa armada francesa, considerada la mejor del mundo en ese momento, y la gran labor, ahí sí, pues de nuestros patriotas mexicanos en el campo de las armas, como lo fue don Ignacio Zaragoza, como lo fue el mismo Porfirio Díaz, y otros personajes, pues en este caso los acapuazlas también, y muchos que intervienen pues precisamente en repeler ese ataque extranjero. En este caso, pues yendo un poquito más a fondo a lo que es la participación de don Manuel, pues tenemos que él a través de las palabras que vamos a destacar aquí, pues nos da a conocer cuál es su posición. Veamos aquí la importancia de estas palabras que me permito destacar. México hará justicia a todas las peticiones justas y fundadas en el derecho de gentes. Recordemos que el derecho internacional privado o derecho conflictual tiene su antecedente en el jus gentium, en el derecho de gentes. México entonces, retomando este comentario, hará justicia a todas las peticiones justas y fundadas en el derecho de gentes, pero defenderá hasta el último extremo su independencia y soberanía, y sin aceptar nunca el papel de agresor que nunca ha tenido. Repelerá la fuerza con la fuerza y defenderá hasta derramar la última gota de sangre mexicana las dos grandes conquistas que el país ha hecho en el presente siglo, siglo XIX. La independencia y la reforma. La reforma, pues sabemos que es pues una redefinición de nuestra independencia nacional. Yo aquí al respecto, y utilizando términos muy coloquiales, quisiera destacar esto. Y seguramente ustedes, estimados amigos, estarán de acuerdo con lo que voy a comentar. Para hacer esta declaración hay que tener muchos pantalones. Y don Manuel los tuvo. Y aquí está perfectamente. Una declaración patriótica, una declaración que presenta hombría, hombría de bien, hombría bien entendida y que nos ayuda a entender, que nos ayuda pues precisamente a señalar el papel de México ante el mundo. No somos agresivos, pero si nos provocan, si se transgrede la norma, respondemos. Y todo esto para defender esas dos grandes conquistas, la independencia y la reforma como confirmación de esta independencia nacional. Poco se habla de la labor de don Manuel Doblado, abogado también en este caso. Vemos una que otra calle que lleva su nombre, pero ahí está esta participación de don Manuel Doblado en este momento histórico en que sabíamos que las arcas nacionales estaban vacías, que se da la intervención francesa, que don Benito Juárez, pues llevando los papeles y las arcas del Estado, anduvo a salto de mata en ese famoso carruaje, estableciendo en distintos lugares del país la sede del gobierno federal, precisamente por el entorno que se enfrentaba. Reconocimiento a don Miguel Ramos Arizpe, reconocimiento a don Manuel Doblado. Nuestro tercer invitado en esta plática de hoy, en nuestra Bohemia Jus, que como tanto lo hemos destacado, pues es una plática pues ya tranquila, sin la presión que se da entre semana, con nuestras labores cotidianas, pero donde nosotros seguimos trabajando para destacar la labor de personajes y de instituciones que han permitido la consolidación del Estado mexicano. Este tercer invitado es don Matías Romero.
Don Matías Romero, que a lo mejor identificamos por ese famoso instituto que lleva su nombre y donde se especializan las personas que formarán parte del Servicio Exterior Mexicano. Don Matías Romero Avendaño nació en el año de 1837 en la ciudad de Oaxaca. Él habría destacado pronto como estudioso de tratados y convenios con otras naciones. Y desde los 22 años era parte de la legación mexicana en la ciudad de Washington como secretario, luego encargado de negocios interinos y finalmente ministro plenipotenciario en el año de 1863, cargo con el cual encabezó los esfuerzos para conseguir del gobierno estadounidense respaldo, por una parte, a la causa liberal que él defendía, pero por otra parte también contra la intervención francesa. Destacamos aquí lo siguiente: a los 22 años de edad, pues ya formaba parte de la legación mexicana en los Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, una participación activa que se da pues desde una muy temprana edad. Y esa gestión pues precisamente para apoyar la causa liberal y también en este caso pues para atacar, condenar esta intervención francesa que estábamos sufriendo nosotros en ese momento. Veamos qué tan importante es la gestión. Destacamos en los anteriores personajes y en este también que no se dan hechos de armas como tal, pero sí se dan gestiones. La gestión diplomática siempre resulta fundamental. Por ejemplo, ahorita hablamos de Francia. En lo que fue la Segunda Guerra Mundial, hablando de Francia, me salgo un poquitito del tema, pero considero necesario hacer este comentario. Hay quien está a favor y quien está en contra, pues, de la participación del general de Gaulle, Charles de Gaulle. Es que él no estuvo en Francia en los momentos más críticos de la guerra. A él no le tocó ver en vivo cómo el ejército alemán desfilaba por debajo del Arco del Triunfo en los Campos Elíseos. Pero no podemos pasar por alto su gran gestión que ayudó precisamente a poner fin a la guerra mundial y en este caso a la rendición de los países del eje. No todo es guerra, también la gestión diplomática es importante. Continuando en el comentario de don Matías Romero, restaurada la República, formará parte del gabinete de don Benito Juárez como secretario de Hacienda de los años de 1868 a 1872 y del gobierno de don Porfirio Díaz, tanto en el año de 1877 a 1879, perdón, y del año de 1892 a 1893. Pero más allá de su participación en la hacienda pública, su experiencia en política exterior lo colocará una y otra vez en posición de atender tanto encomiendas oficiales como negocios transnacionales, hasta volver a Washington como plenipotenciario en 1893 y elevar a rango de embajada la representación mexicana poco antes de morir en diciembre de 1894. Don Matías combina esto. Don Matías fue también empresario, fue cafetalero, él tenía una hacienda cafetalera en el estado de Chiapas. Entonces, además de su habilidad en política y en diplomacia, era también empresario, negociaba y entonces se aprovecha su talento
no solo en las encomiendas oficiales, sino también en este aspecto de los negocios transnacionales. Y tampoco podemos pasar por alto esto último que se destaca aquí: elevar al rango de embajada esa representación mexicana antes de que se diera su muerte. Ya no era solamente una representación como lo fue en su momento. Pongo simplemente el ejemplo, no es un ataque, lo quiero destacar: las nunciaturas apostólicas respecto de la representación del Vaticano antes de que México reconociera su existencia como Estado. Lo mismo sucedió en México respecto de otros países, pero consigue, en este caso, don Matías, que pase de una representación mexicana a lo que hoy entendemos como embajada. Ahí está entonces la labor de don Matías Romero, y en su honor, y como lo destacaba muy merecidamente este instituto de formación en el tema diplomático, lleva su nombre. Nuestro cuarto personaje, ya más cercano a nosotros, ya que su labor se da en el año ya durante el siglo XX, y además también cercano para muchos de ustedes, ya que se trata de uno de los pilares mexiquenses, uno de los principales representantes del Estado de México en la historia nacional, pues es nada menos que don Isidro Fabela. Don Isidro Fabela, que además de haber sido gobernador del Estado de México, va a tener en el tema diplomático una gran participación. ¿Quién fue don Isidro Fabela? El 12 de agosto, aquí sin entrar todavía a su biografía, lo manejamos en un sentido inverso. Vamos a iniciar su comentario a partir de su muerte y hacia atrás, para entender a través de ese planteamiento esta gran labor, esta gran participación. El 12 de agosto de 1964 murió Isidro Fabela, uno de los más destacados diplomáticos que ha tenido México y sin duda pilar de la política exterior mexicana. Fabela fue abogado, y los otros tres personajes que trajimos hoy a la plática también lo fueron. Don Miguel Ramos Arizpe además fue sacerdote. Don Isidro Fabela fue abogado, literato, fue un gran escritor de cuentos, de novela, de poemas, catedrático, gobernador, historiador y analista internacional. Es decir, abarcó varios terrenos de la vida pública, pero su papel en el campo de la diplomacia dejó huella en los tribunales internacionales, pues supo aplicar la lógica jurídica en sus intervenciones en los estrados a los que asistió como representante de nuestro país. Precisamente fue en lo que era pues la Asamblea de las Naciones, previo a lo que hoy es la ONU, cómo hace una defensa magistral de la República Española en tiempos del franquismo. Precisamente pues como gran orador, como gran mediador en este tipo de conflictos. Y destacamos también esta parte referente a la lógica jurídica. Para aquellos de ustedes, estimados amigos, que nos han acompañado en los talleres que presentamos de lunes a viernes, pues en todo lo referente a la práctica jurídica, al aspecto procesal, es importante destacar que además de esa habilidad en lo que es la aplicación de la norma al caso concreto, y de todas esas habilidades y destrezas que pues hemos buscado impulsar a través de estos talleres, el papel de la lógica jurídica resulta fundamental, porque la ley no solamente es letra escrita, es también criterio a la hora de su interpretación y de su aplicación. Lo destacamos entonces nosotros en este comentario que
estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos realizando en la figura de don Isidro Fabela? Tras el asesinato del presidente Madero, es decir, nos situamos en los inicios del siglo XX, en lo que es pues el inicio de la Revolución Mexicana. Ante el asesinato de don Francisco I. Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez, tomó la decisión de sumarse al constitucionalismo y de inmediato fue nombrado abogado consultor del Ejército del Noroeste, luego oficial mayor del gobierno constitucionalista del estado de Sonora y más tarde oficial mayor encargado del despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores del gabinete de Venustiano Carranza. Recordemos que si triunfa la Revolución Mexicana es, entre otras situaciones, por el retomar el ideal maderista por parte de Venustiano Carranza y su ejército constitucionalista y las distintas facciones que surgen de este ejército constitucionalista en el noroeste con Álvaro Obregón, con en este caso Adolfo de la Huerta y Plutarco Elías Calles, y en lo que es el noreste, sobre todo con la participación de Pablo González, de Lucio Blanco, de Antonio y Villarreal, entre otros. Bien, entonces se significa don Isidro dentro de ese, pues de toda esa facción que es la que mantiene viva la revolución y hay que destacarlo, y va ocupando estos cargos hasta tomar el despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ya con don Venustiano Carranza como presidente de la República. Es decir, ahí está esa gran vocación como diplomático al asumir esta cartera que aquí se está destacando. Y es precisamente ahí donde comienza su carrera en los terrenos de la política exterior, justamente en un delicado momento de la historia de nuestro país. El país había recibido pues la invasión de los Marines en lo que es el puerto de Veracruz y estuvo ocupado por las Fuerzas Armadas estadounidenses. No en balde que al risueño puerto de Veracruz pues se le denomine la 4 veces heroica ciudad y puerto de Veracruz. Y precisamente es heroico Veracruz por 4ª ocasión, pues cuando se repele esta invasión de los marines en el año de 1814. Recordar aquí la labor de José Azueta, de Virgilio Uribe, miembros de la Marina Mexicana, que se significan en la defensa del puerto de Veracruz. Un momento entonces delicado, la revolución pues estaba en su apogeo, se sufre de esta invasión norteamericana y sin embargo pues se significa don Isidro Fabela pues también en este momento tan importante de lo que es nuestra historia nacional. Y en la década de 1930, aquí quiero aclarar lo siguiente. La década de 1920 a 1930 marca un primer retiro de don Isidro, pues sobre todo a lo que fue la labor académica, ya que pues hubo rompimiento con los gobiernos de ese momento de los años 20, pero retoma su labor diplomática en la década de 1930. Es nombrado juez en la Comisión de Reclamaciones México-Italia. A partir de entonces, pues vendría asumiendo distintos cargos. Grandes retos en los tribunales y grandes retos en los tribunales internacionales. La experiencia que don Isidro Fabela adquirió al paso de los años lo llevó a representar a nuestro país en importantes escenarios. No en balde es que en 1937 el general Lázaro Cárdenas lo nombra representante ante la Liga de las Naciones.
¿Qué va a ser? Pues el antecedente inmediato anterior de lo que son las Naciones Unidas. Yo aquí, antes de seguir en el comentario, pues de este ilustre personaje mexiquense, además, es importante destacar, no solamente en el caso de los abogados, la importancia que tiene el conocer tanto el derecho internacional público como el derecho internacional privado que deriva del derecho de gentes. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra práctica profesional pues nos lleva a lo mejor a ser sumamente centralistas, sumamente regionalistas o localistas. De repente uno encuentra abogados que dicen, es que yo en mi territorio, en los tribunales de mi lugar, de mi entidad federativa, me muevo como pez en el agua. Me conoce todo mundo, me muevo como pez en el agua. Y también en los tribunales federales que tienen sede en mi localidad. Pero uno nomás lo saca tantito de su entorno y además de ser ilustres desconocidos, pues ya no se mueven tan bien. Esto hay que destacarlo ahora en el plano internacional. Aquí estamos hablando ya de una participación en tribunales internacionales. Hoy en día, donde a partir de la reforma de 2011 a nuestra Constitución del mes de agosto de 2011, por cierto, estamos cumpliendo en este mes 11 años de esta trascendental reforma en la cual los derechos fundamentales de las personas son a partir de 2011 los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, así como en las garantías otorgadas por la propia Constitución para la defensa de aquellos. Bien, hoy lo vemos como algo normal. La reforma tiene 11 años de haber entrado en vigor, pero en aquellos tiempos en que solo hablábamos de garantías otorgadas por la Constitución, es importante destacar cómo se va construyendo todo esto. Participa activamente en tribunales internacionales y además pues se vuelve representante de nuestro país en la Liga de las Naciones, que se vuelve el antecedente inmediato anterior a lo que es la Asamblea de las Naciones Unidas. Es decir, México tiene representación y se reafirma la soberanía de nuestro país al participar ya, pues, en este organismo. Forjador de la política internacional mexicana, don Isidro Fabela, sus ideas con relación a los problemas de solidaridad entre las naciones han quedado de manifiesto en sus obras, donde plasma su posición tanto revolucionaria como antiimperialista. En sus libros Los Estados Unidos contra la Libertad y las doctrinas Monroe y Drago, claramente dejó ver su espíritu iberoamericanista. Comprendió el peligro que significaba para los pueblos de América Latina esa actitud hegemónica e intervencionista de una potencia que considera al continente americano como su traspatio o su propiedad. Yo sé que este último comentario, estimados amigos, pues pudiera sonar hasta temerario de mi parte. Habrá quien lo comparta, habrá quien no lo comparta, pero aquí, pues la contraposición es precisamente la que plantea don Isidro Fabela como gran iberoamericanista. En este caso, pues se da dentro de sus obras esta de los Estados Unidos contra la libertad.
esta famosa doctrina Monroe o destino manifiesto que ha marcado el sendero de los Estados Unidos de Norteamérica desde el siglo XVIII. América para los americanos, pero bajo la perspectiva de los Estados Unidos. No en balde lamentamos en nuestra historia patria esos terribles acontecimientos de 1836 con la pérdida de Texas y de 1846 y 47, donde se pierde la Alta California, Nevada, Nuevo México, parte de lo que es Colorado, parte de lo que es también Nebraska, Oklahoma, pues como consecuencia de ese destino manifiesto. Entonces, pues el comentario es fuerte, es el atacar, el consolidar la idea de una América Latina ante esa actitud que sabemos que es hegemónica, intervencionista de nuestro vecino país del norte, que triste es decirlo, pues nos considera como su traspatio o su propiedad. Insisto, es un comentario fuerte. Habrá quien no lo comparta, pero lo sostengo sobre todo destacando la participación de don Isidro Fabel. Yo sé, estimados amigos, sobre todo si alguien de ustedes aquí presentes, y por cierto agradecemos de sobremanera esa participación, alguien de ustedes que esté adentrado en el tema diplomático, en el tema de las relaciones internacionales, pues seguramente podrá decirnos, oye, es que faltaron muchos, es que no los mencionas a todos. Si bien es cierto, estos cuatro personajes son importantes, pues te hizo falta mencionar a más diplomáticos. Lo sé, y estamos de acuerdo. Pero aquí destacamos la labor de estos cuatro personajes en momentos críticos en la historia de nuestro país que nos han permitido reafirmar nuestra independencia nacional y defender y destacar nuevamente nuestra soberanía. Estos cuatro personajes pues han trabajado porque se reafirme esa soberanía nacional y han estado pues a favor del principio de la no intervención. Muchas gracias de verdad a todos ustedes por estarnos acompañando en este momento. Bohemia Jus, un espacio para la cultura jurídica. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, maestro José Miguel González. Qué conferencia, monumento de conferencia el día de hoy, un traslado a la historia, nos lleva a esos momentos que a lo mejor nos hubiera gustado vivir. Son conflictos que existieron en ese momento que, bueno, pasó a la historia jurídica de este gran México en el que vivimos. Muchas gracias, maestro José Miguel. Voy a ver en este momento micrófonos para conocer si alguien quiere preguntar algo, alguna duda, que puedan ustedes eh, establecer. En este momento están abiertos micrófonos y los invitamos cordialmente a todas las actividades que tenemos en Buró Jurídico Investigador que preside el gran maestro José Miguel González para las próximas conferencias que tendremos la próxima semana. Vamos a iniciar el día miércoles, vamos a tener conferencia en Aguatili y ya con las redes sociales y con todo lo que nos ven, ahí van a conocer el nuevo plan de trabajo del seminario de Derecho Familiar que está elaborando el maestro José Miguel González con un super tema que vamos a iniciar el próximo viernes. Ya lo conocerán, ya tendrán el plan de trabajo. Si tiene alguien alguna duda, por favor, ya pueden ustedes abrir su micrófono. Gracias. No tenemos dudas, maestro José Miguel González. También los invitamos a que suban su correo electrónico, suban su teléfono para que puedan participar en los grupos de WhatsApp. Esta gran conferencia va a quedar totalmente abierta en las redes sociales, va a estar en YouTube, va a estar en nuestra página de Facebook, para que ustedes
compartan y compartan la cultura jurídica que tanta falta nos hace en México. Últimas palabras de este monumento de conferencia, maestro José Miguel. Muchas gracias. Al contrario, maestro Jorge, muchas gracias a usted, muchas gracias pues a todos los compañeros aquí presentes y a los compañeros que nos siguen en redes sociales. Un país, un estado no se construye de la noche a la mañana. Y hemos venido destacando a través de este ciclo de pláticas de los forjadores del Estado mexicano cómo las distintas participaciones pues nos ayudan a consolidar este estado. Hoy pues destacando el tema de estos grandes diplomáticos y cómo no nada más es a través de los hechos de las armas, sino también a través de la gestión diplomática, cómo se puede consolidar y definir un estado. Bien, muchas gracias. Nos preguntan aquí cuál es la página de Facebook, Buró Jurídico Investigador, así se denomina esta página. Excelente noche y fin de semana a todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro José Miguel. Buró Jurídico Investigador en Facebook, al igual que Buró Jurídico Investigador en canal YouTube. Van a estar las dos conferencias, las dos partes de la conferencia. Vamos a subir el video. Hay más videos, más conferencias en YouTube también que ustedes pueden gozar. En Facebook también hay más conferencias que ha realizado el gran maestro José Miguel González, que va a ser de su agrado. Va a ser de su agrado, compartan. Es una cultura jurídica en toda la extensión de la palabra, a los grandes trabajos, a los grandes análisis que hace 30 años de servicio que tiene el maestro José Miguel González, no solo como docente, sino también como postulante, de lo cual a mí en lo particular me llena de orgullo representar aquí con ustedes, estar en este gran sábado, estamos en casa, estamos bien tranquilos, descansando, pero creando cultura jurídica. Buró Jurídico Investigador, un espacio para la cultura jurídica. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos.